Hola, voy a explicar cómo se amortiza un préstamo por el sistema italiano. Este sistema también recibe el nombre de sistema de cuotas constantes de capital. Se caracteriza fundamentalmente porque la cuota de capital que se paga en cada periodo es siempre la misma cuantía. De ahí el nombre de sistema de cuotas de capital constantes. Bien, para explicar este sistema vamos a hacerlo con un ejemplo, igual que hemos hecho en otras ocasiones. Vamos a suponer que tenemos un préstamo, lo podemos ver aquí, un préstamo de 60.000 euros. Tipo de interés 10% anual. Se va a amortizar en 6 años, pagando en cada año una sola cuota. Por tanto, el préstamo es de 6 cuotas. Un préstamo de 60.000 euros al 10% anual en 6 cuotas. Bien, la tabla de amortización, como podéis ver, es una tabla igual que la tabla que se usa para cualquier otro sistema de amortización. Bien, lo que diferencia es precisamente el método que vamos a utilizar para realizar los cálculos de cada columna. Primero nos tenemos que ir a lo que es la característica fundamental de este sistema, capital constante. Es decir, en este método, las cuotas de capital que irían en esta columna son constantes, es decir, siempre son la misma cuantía en el año 1, que en el año 2, que en el año 3 y así hasta el año 6. Bien, como en cualquier préstamo, lo primero que hacemos es colocar en el año 0, situarnos en el año 0, que vamos a tener un capital vivo igual al préstamo. Es decir, nosotros colocaríamos un capital vivo en el año 0 de 60.000 euros. ¿Cómo calculamos las cuotas de capital? Pues, si nosotros tenemos que amortizar 60.000 euros y todos los años, los 6 años, pagamos la misma cuantía de capital, lo que tenemos que hacer es dividir los 60.000 euros, los vamos a dividir entre las 6 cuotas que se van a pagar. Con lo cual, como podéis ver fácilmente, nos da 10.000 euros de cuota constante de capital. Es decir, que estos 10.000 euros que hemos calculado aquí son los que vamos a colocar como primera cuota de capital en el año 1. Por tanto, aquí colocaríamos 10.000 euros, que sería la cuota del primer año. Y la del segundo, pues serían también 10.000 euros, la del tercero, 10.000 euros. Es decir, que esta columna completa sería igual. 10.000 euros cada año. ¿Veis? Esta es la principal característica que tiene este método. Que nosotros tenemos un préstamo de 60.000 euros y vamos a pagar de capital 10.000 euros todos los años. La misma cuantía. Todos los años la misma cuantía. En este ejemplo, 10.000 euros. Bien, el siguiente paso que vamos a dar es calcular el total amortizado. El total amortizado, como ya deberéis saber por otros métodos, es la acumulación de las cuotas de capital. Es decir, que en el primer año, el total amortizado será pues la misma cuota de capital que tenemos en el año 1. En el segundo año iría la cuota del primer año más la cuota del segundo. Y en el tercer año iría la del primero, más la del segundo, más la del tercero. Y así iríamos con todas las demás. Por tanto, como hemos dicho, tendríamos en el primer año serían 10.000, en el segundo año serían 10 más 10, que serían 20.000, en el tercero sería 10 más 10 más 10, que si observamos es 3 multiplicado por 10, con lo cual podemos simplificar que para calcular el total amortizado lo que podemos hacer es multiplicar el número de la cuota
por el capital. Por tanto, para calcularlo aquí podríamos multiplicar el número de la cuota por el capital. Perdón, multiplicado por el capital. Y así haríamos con todas las cantidades. Con lo cual el primer año amortizaríamos en total 10.000, el segundo 20.000, 30.000 y así hasta el último año, que ya habríamos amortizado los 60.000 euros, que es el capital prestado. Bien, como veis ya tenemos rellenas estas dos columnas. La tercera columna que vamos a rellenar es la del capital vivo. Paso ahora a calcular la columna del capital vivo. El capital vivo no es otra cosa que el capital que me queda pendiente de amortizar. ¿Cómo lo voy a calcular? Pues en el año 1, a los 60.000 euros que tengo de capital vivo en el año anterior, es decir, el préstamo, le resto los 10.000 euros que he pagado ese año. A 60.000, aquí lo he puesto, 60.000 menos 10.000, me quedarían 50.000 euros. ¿Cómo calcularía el del segundo año? Pues muy fácil. Si yo tengo un capital vivo de 50.000, es decir, un capital pendiente de amortizar de 50.000, y pago este año 10.000, me quedarían 40.000. Es decir, que como podéis ver, como la cuota capital es constante, pues a cada capital vivo yo le voy restando 10.000 euros y me va dando el capital vivo. A 50 le he quitado 10 y me dan 40, a 40 le resto 10 y me darán 30 y así sucesivamente. Este me daría 30.000, este me daría 20.000, este me daría 10.000 y el último, a 10.000 le quito los 10.000 euros de ese año, me quedaría 0. Es decir, quedaría totalmente amortizado el préstamo. Bueno, como veis, ya hemos terminado estas tres columnas. Vamos a pasar ahora a calcular los intereses. Para calcular los intereses, ya sabéis que los intereses que se devengan son los mismos que se van a pagar en este método. Por tanto, yo voy a pagar en el año 1 los intereses del primer año correspondiente al capital vivo que yo tenía al principio, es decir, 60.000. Yo tenía a principio de año 60.000 euros y por tanto ahora de pago de interés tendría que pagar el 10%. El 10% de 60.000, el 10% de 60.000 que serían 6.000 euros. Digo 6.000 euros porque la operación que yo haría, sería pues multiplicar 60.000, los 60.000 los voy a multiplicar por el 10%, que me dan 6.000 euros. Pues 6.000 euros serían los intereses del primer año. Para calcular los intereses del segundo año, debo tener en cuenta como base el capital vivo del año anterior. Pero el año anterior es 50.000. Luego tendremos que hacer el 10% de 50.000, que como sabéis son 5.000. 5.000 euros. En el tercer año haríamos el 10% del capital vivo anterior, que sería 40.000, que daría 4.000. Y así sucesivamente hasta el final. Es decir, ya lo voy a poner aquí con una fórmula, sería igual al capital vivo anterior multiplicado por el 0,10. Y así lo haríamos en todas y nos darían, esta sería, como veis, la columna de interés. Pagaríamos cada vez menos intereses, puesto que como estamos pagando capital, cada vez debemos menos. Si debemos cada vez menos, los intereses devengados serán cada vez más pequeños.
Bueno, pues ya nos queda solamente que rellenar la última columna, la columna cuota a pagar. La cuota a pagar, ya sabéis, como en cualquier préstamo, siempre es igual a la cuota de intereses más la cuota de capital. Por tanto, en este caso, igualmente, para calcular la cuota a pagar en el primer año, sería la cuota de intereses 6.000 más la cuota de capital 10.000, serían 16.000. Es decir, estos 6.000 los llevaríamos aquí y estos 10.000 también. La suma de los dos nos darían los 16.000 euros. Y así haríamos con todas las columnas. Por tanto, aquí serían 10 más 6, 16.000. Aquí serían 10 más 5, 15.000. Y así seguiríamos sucesivamente. Yo voy a introducir una fórmula que sería este más los 10.000 y nos darían estos resultados. La cuota a pagar, 16, 15, 14. Cada vez iremos pagando una cuota cada vez más pequeña porque cada vez pagamos menos intereses y de capital siempre pagamos la misma cuantía. Por tanto, la cuota a pagar es decreciente. Bueno, pues con esto hemos terminado la tabla de amortización por el sistema italiano. Como veis, es un sistema que es fácil de calcular, no tiene una especial dificultad, pero para llevarlo a la práctica tiene la dificultad de que las cuotas son decrecientes y no se paga en todos los periodos la misma cuota, con lo cual el prestatario tiene que adaptarse a esos cambios de cuotas de un año para otro. Bueno, pues espero que os haya servido esta explicación y que hayáis comprendido cómo se amortiza por este sistema un préstamo. Muchas gracias.